que muchos de ellos no estaban acostumbrados a enfrentar, que les toca en la ciudad, y muchas veces ellos lo ven como una especie de castigo, una especie de situación que por su condición de excombatientes les recae. ¿Hay algo que un excombatiente sacrifique cuando llega a vivir a una ciudad como Bogotá? Eh, Tanto como sacrificar, no. En últimas son cambios de proyectos de vida. Entonces, cuando alguien se mete a la guerra, cuando nos metimos a la guerra, a uno le cambia toda la película. Más que absoluta. sacrificio, ¿a qué renuncia? Sí, mucho. Digamos, hay renuncias. Hay una renuncia cuando se mete a la guerra y cuando sale de la guerra, después sobre todo de periodos prolongados, la guerra también tiene toda una estructura cultural y unas costumbres, una cotidianidad. Entonces, dejar eso, sobre todo los que han sido combatientes 100%, que es distinto a la militancia política o a la parte política, es un cambio total de vida. Entonces, por ejemplo, una de las cosas preocupantes en meterle plata a todo el proceso es que hay muchos desmovilizados, sobre todo de guerrilla, que no tienen el sentido de lo monetario de la palabra. Entonces, cuando se desmovilizan, muchas veces por un acto humano o político, entonces le dicen, mire, si entrega un fusil le damos tanto, si entrega esto. Entonces, digamos que mercenarizan algo que en el fondo tiene un sentido político. Entonces, hay un sentido complejo. Bogotá tiene una particularidad. Bogotá es el principal receptor de desmovilizados individuales. Poco más del 80%. En el resto de las ciudades las desmovilizaciones son colectivas. Con grupos. Entonces, Grupos enteros que van a vivir a zonas determinadas. y que viven en la misma región, entonces... Eso facilita más la vida para ellos. Porque hay todavía unas redes sociales. Claro. Entonces, cuando lo hace el individuo solo, él está solo. Mucho todavía más. no hemos podido inventar, no hemos podido crear esas redes que les sirven de soporte. Somos ciudadanos en el sentido que somos seres sociales porque tenemos una familia, un barrio, un entorno, una historia. Y muchos de ellos, además del cambio de vida, que es dejar las armas y volver a la ciudad, muchas veces son desplazados o estigmatizados por los vecinos o tienen peligro, entonces es muy complejo. Bueno, el dolor de la guerra tiene muchísimas facetas y muchas veces los victimarios también son o han sido víctimas. Esa es la historia que les vamos a contar de Sabas Duque, un hombre que fue guerrillero de las FARC, se desmovilizó hace 5 años y hoy ejerce como líder de paz en Bogotá. Mi primera decisión de ingresar a las FARC es debido a que todo el tiempo uno convivía con la guerrilla. Dejé mi familia tirada, o sea, arriesgué mi familia, arriesgué todo por irme a las FARC. Estuve preso 1 año, soborné a un juez, le pagué 25 millones de pesos juez para que me dejaran libertad, entonces él dejó vencer los términos. Ellos necesitaban que yo estuviera afuera, al costo que fuera, porque me necesitaban, porque no encontraban una persona que hiciera el trabajo como lo hacía yo. Pago toda esa plata para salir de la cárcel, estuve preso 1 año, en la cárcel Modelo de Barranquilla. Salí y a los 6 meses me hicieron un atentado que me dejó en silla de ruedas. Me dieron 4 tiros en el brazo, en el pecho, uno de ellos me causó una lesión medular, ¿sí?, que fue la que me dejó parapléjico. Las desmovilizaciones pueden ser colectivas, pero los procesos de reintegración son individuales, ¿sí? Cada persona vive su propio proceso en la reintegración. El proceso de reintegración para mí empezó muy duro porque llegar a una ciudad tan grande, solo, en una situación de discapacidad fue muy difícil, pero yo he tenido una capacidad de resiliencia y de superación muy amplia y eso me ayudó muchísimo, que yo empecé a buscar todas las oportunidades que había en el programa en tema de educación. Era muy difícil porque en ese entonces no obligaban a estudiar a nadie, o sea, estudiaba el que quería y el que traía una condición de superación, de que quería salir adelante. Eso obligaba a que la mayoría de nosotros nos ubicáramos en zonas marginales de la ciudad, como Ciudad Bolívar, los Altos de Casuca, Soacha. Se concentraba la mayor cantidad de desmovilizados
Pero por eso, en esa zona allá no te piden fiador, no te dicen de a dónde vienes ni para dónde vas, simplemente tú llegas con la plata y te arriendan un apartamento. La Fundación para la Reconciliación nos invitó a que escribiéramos nuestras historias de vida, nuestras memorias, y las plasmáramos en un libro. ¿La guerra para qué? Taolamba, con acento caribe. Taolamba es el alias que me puso el comandante. Después de tanto dolor están los sueños de este hombre que desea ayudar a otros, que sueña con ver felices a las personas, que desea robarle una sonrisa a un niño. Este soñador, algún día le arrebataron las piernas, la mitad de la vida, y lo dejaron parapléjico. Nunca dejará que le arrebaten los sueños y los deseos de salir adelante. Falta mucho por contar. Hay muchas verdades por decir. Bueno, pues este testimonio es fuerte, fuerte, porque a veces no nos ponemos en el lugar del otro. Bueno, sí, son combatientes, han cometido crímenes, pero también han abandonado eso y vienen dispuestos a reiniciar la vida y a corregir el rumbo, ¿no es así? Sí, yo diría que sí. La experiencia de hablar con ellos le deja a uno una reflexión. Ellos ven el proceso de reconciliación, el proceso de reintegración de una manera muy diferente a como lo vemos posiblemente en el común. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo ven ellos? Ellos muchas veces pueden sentirse víctimas de alguna manera del conflicto, haberse involucrado en la guerra sin haberlo querido, haber sufrido por ello, ahora estar sufriendo, digamos, un proceso muy difícil para ellos, que es adaptarse ahora a la vida civil, y muchos de ellos buscan reconocimiento de ese sacrificio como ellos lo ven. Mientras que la sociedad los ve a ellos como victimarios. Mientras la sociedad está esperando que ellos entren, digamos, en escena y reparen a quienes consideran realmente víctimas. Sí, otro dilema. A ver, Liliana. Sí, lo que pasa es que en eso es una cosa muy compleja porque, digamos, en el conflicto en el que tenemos de tan larga data, el problema es que en estudios que se han hecho, digamos, se ve que los mismos que fueron en un momento desplazados se incorporaron a las armas. Entonces uno no puede hablar de unos ellos como si fueran una cosa homogénea, sino que efectivamente cada uno, no cada uno, por lo menos sí hay como ciertas especificidades grupales, digamos regionales, de intereses, de expectativas, de símbolos, que efectivamente uno no los puede tratar como si fueran una sola voz, ¿sí? Entonces cuando uno conversa con algunos de ellos, uno percibe que frente a sus preocupaciones son preocupaciones distintas, ¿sí? A algunos les preocupa mucho volver a su familia, hay otros que no quieren volver a ver a sus familias, hay otros que dicen que la reintegración se está dando, que el proceso que se está dando es perfecto, y otros dicen que es desastroso, digamos. Entonces uno no puede homogeneizar a este grupo de excombatientes, son miles de excombatientes y como tal hay que considerarlos de una manera mucho más específica. Sí, qué tan buena idea, Ildefonso, es que los excombatientes y reinsertados vengan a las grandes ciudades. Pero es donde se puedan sentir más cómodos y donde pueda ser más fácil realizar. Yo pienso que lo más complejo de todo es que nosotros como nación estamos muy fracturados. Entonces eso agrava mucho más el proceso. Obviamente ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo afecta eso? Afecta que no hay un referente claro, ¿no? Dicho, por ejemplo, cuando yo me desmovilicé, las situaciones políticas y socioeconómicas, etcétera, que vivía el país, eran mucho peores que cuando empecé la lucha. Entonces, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, fue una decisión netamente política porque esa guerra no iba para ninguna parte, ¿sí? Sí. Entonces, no existía un referente. Si esta sociedad fuera mucho más incluyente, si diera más oportunidades, si fuera un mejor proyecto de nación, sería mucho más fácil hacer. Pero toca no solo reconstruir los proyectos individuales, de familia, de grupo, sino también empujar este proyecto de nación. Esa parte crea unos vacíos y unas fracturas inmensas.